La choris, choris, andan de par en par, moviendo el booty, booty, fumando marin, marin. Papi, súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty. Papi, yo sé lo que quieres, muchos te lo mueven y tú quieres estar. Amigos, hoy estamos en nuestro segundo capítulo de aquí del cafecito, espero se encuentren muy bien. Y hoy tuvimos otro invitado de honor. Sean bienvenidos, espero que este capítulo, el segundo capítulo que grabamos, para ustedes sea muy especial. Sobre todo porque para ustedes que se están preguntando hacia dónde va enfocada la carrera, futuros pedagogos, la verdad es que en el ámbito laboral, conociendo esta experiencia, nos va a ayudar mucho a abrir los panoramas, sobre todo para qué estoy estudiando pedagogía, qué voy a aplicar en pedagogía, cómo lo voy a aplicar en el ramo laboral. Itzel, bueno, antes de que nos metamos un poquito más, no sé si te acuerdas tú de cómo fueron esas experiencias cuando fuiste a pedir un trabajo. Cuéntame, cuando pasar a un trabajo te dieron capacitación, nunca has ido a pedir trabajo. Nunca he ido a pedir trabajo, pero cuando estuve, por ejemplo, en el ámbito de la pedagogía, que fueron las prácticas, ahí realmente supe a lo que me quería enfocar. Incluían las planeaciones, el estar con los niños, el que tuvieras a las personas observándote, por ejemplo las mamás, había quienes sí cuidaban a sus hijos y quienes no solamente los llevaban así porque, ay, yo estoy trabajando y a mí te lo dejo y tú vas, luego no les importaba lo que tú hicieras, o sea, las planeaciones que nosotros realizábamos con los niños, los trabajos, había mamás que decían, ah, sí le pusiste empeño, y otras así como de, ah, está bien, lo dejo, mañana nos vemos. Y sobre todo, precisamente ahorita la persona que vamos a conocer, las planeaciones es muy importante por la imagen, porque precisamente transmiten la seguridad de qué vas a enseñar, qué vas a mostrar, y sobre todo, bueno, en las mamás sí se pone un poquito más estricto porque ya te exigen, porque es la educación de sus hijos. Aquí, bueno, yo hablando un poquito de experiencias, cuando la primera vez fui a pedir trabajo, la verdad es que no duré. Y no duré porque entré 5 o 6 minutos a su supuesta capacitación y la verdad, la persona que se presentó enfrente de nosotros, desalineado, sin conocimiento de los temas, realmente mostraba poco interés y cuando te daban la información no era lo que ibas a aplicar, ¿no? Entonces eso genera muchos problemas en general, la rotación del personal. Y pues vamos a conocer un poquito más y pues nos lanzamos para allá. Sí, ¿parece? Esperemos que estén atentos a este nuevo tema y sea de su agrado. Exacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cafecito. Una vez más, en otro capítulo tenemos a un invitado especial. Es Iván. Adelante, Iván, por favor, si te puedes presentar con nosotros. Claro, con todo gusto. Mi nombre es Iván Zárate, pedagogo de formación, más de 12 años de experiencia en el área de capacitación. Pues bueno, para mí es un gusto estar aquí con mi estimado Richie platicando. Gracias, amigo. Bueno, quisiera hacerte unas preguntas, Iván, si nos puedes ayudar. Claro que sí. ¿Nos puedes platicar un poquito a qué te estás dedicando actualmente? Claro. Yo tengo, como les decía, más de 12 años trabajando en el área de capacitación. He trabajado en diferentes ámbitos, principalmente en call center. También tengo experiencia en el giro funerario. Actualmente soy responsable de la parte de capacitación para una empresa que se dedica a la parte de las asistencias justamente. Estoy como trainer LATAM y me encargo de todo el proceso de capacitación de la filial de aquí de México y también a nivel Latinoamérica. Gracias, Iván. De acuerdo a tu educación, Iván, ¿por qué decidiste estudiar pedagogía? Pues mira, en mi caso fue un tema fortuito. Yo estudié economía, sin embargo, pues mala orientación vacacional, lo que ahorita platicábamos. La verdad, nadie te dice qué tienes que estudiar ni para qué eres bueno. Y pues bueno, en la empresa donde estaba, pues tuve la oportunidad de crecer. Entonces era asesor telefónico y pues bueno, en algún punto alguien me dijo, pues no eres tan toy para hablar, no te trabas, puedes explicar. Y me pasaron a la parte de formación. Entonces ahí tuve la oportunidad de ser instructor. Por el crecimiento que tuvo la empresa, pues también supervisor de capacitación, ya teniendo a mi cargo gente y coordinador de capacitación. Pero pues bueno, la formación académica como tal no la tenía, o sea, la realidad pues, solamente lo fui aprendiendo por la experiencia.
Y en algún punto de la vida dije, no, esto no es necesario, o sea, puedo hacer más cosas, pero necesito formarme. Entonces, por ahí me dieron una certificación como instructor. Y la persona que me certificó era pedagogo. Entonces, en una de las sesiones le pregunté pues, qué se necesitaba, porque en la realidad tampoco la carrera como que suena mucho, ¿no? Entonces ya me explicó qué hacían y demás. Dejé de trabajar en el puesto en donde estaba y ya me dediqué a estudiar pedagogía. Estudié de manera escolarizada durante 3 años. Es una carrera que, igual como lo decíamos ahorita, pues es un poco rara, en el sentido de que por ejemplo, los hombres no tenemos como mucha cabida ahí. En las generaciones, en mi caso éramos 3 hombres de todas las generaciones. Estamos igual en el salón, 3 hombres, 4 hombres contados. Es bien raro, ¿no? O sea, y generalmente lo asocian más al tema de las mujeres. Entonces, por esa razón decidí estudiar pedagogía, porque lo quería complementar con la experiencia laboral que ya tenía. Y pues bueno, la verdad fue una excelente decisión, fue un tema personal y profesional en ese caso. Hablando un poquito acerca de cómo te inculcaste o cómo te nació ese deseo de poder estudiar, que fue precisamente bajo un docente, un tutor. Hoy en día en las empresas consideras importante que tener un tutor para la orientación en la educación de la empresa es vital, es importante, de acuerdo a precisamente para el dato formativo, precisamente para el dato empresarial y para el dato productivo. Es importante tener a un tutor. Claro, sí, de hecho las áreas de capacitación son súper importantes en las compañías. A veces no se les da el peso necesario, ¿no? Igual tú lo viviste, o sea, tenemos o conocemos gente, y digo, no por hacerlos menos ni mucho menos, pero la realidad es que no están formados como tal. O sea, hay mucha gente que ha crecido dentro de las empresas y que no tiene una formación académica que le permita fungir como un tutor, un mentor, alguien que te vaya acompañando en el proceso. Entonces la realidad es que creo que ahí el papel del pedagogo es bien importante, y es bien raro encontrar pedagogos en las empresas. O sea, la mayoría son psicólogos, me he encontrado con administradores, me he encontrado con ingenieros, o sea, gente que no tiene nada que ver con temas educativos. Y reitero, no lo digo en un tono despectivo ni mucho menos, sé que hay otras instituciones como que te ayudan de alguna manera a tener ciertas nociones de la capacitación, pero tú lo sabes ahorita que estás viendo la carrera, ¿no? Hay ciertas bases, ¿no?, de la educación, desde entender etapas del desarrollo, desde cuando eres niño, la parte de la pedagogía. O sea, esa parte teórica no existe en las empresas, y es bien importante, porque no es lo mismo que tú eduques a un niño, ¿no?, que es un hoja en blanco, ¿no? Inclusive los autores sí lo dicen, es un hoja en blanco, es un lienzo que tú vas a poder pintar cuando quieras, pero el adulto no. O sea, el adulto ya viene de mucho tiempo con una formación académica formal en la escuela, también ha tenido trabajos. Entonces llega una empresa con experiencia, entonces tú lo que tienes que hacer es llevarlo de la mano a una para que se incorpore. Por eso es tan importante los cursos de onboarding en las compañías. O sea, primero te voy a dar la bienvenida a la empresa, porque te voy a fidelizar con lo que tú vas a hacer, y después te voy a dar la pauta para que tú hagas bien tu trabajo. ¿Cuál es la importancia de eso? Pues bueno, reduces costos para la empresa, temas de rotación, vas a también ayudarlo a mejorar la productividad, erradicar errores, y entonces ahí es donde entra el papel de la capacitación. Pero reitero, muchas empresas no le dan ese peso porque lo ven más como un costo, ¿no? O sea, como un gasto de, ahí viene el de recursos humanos a darme un curso, ya me lo va a quitar 3 horas. Cuando en realidad esas 3 horas te pueden ayudar a que bajes la tasa de error y aumentes la productividad de alguien, porque le estás enseñando, ¿no? O sea, vas a reducir esas brechas. Para mí es súper importante que exista estas figuras dentro de la compañía, y sobre todo que se dejen de ver como un gasto, sino más bien como un socio del negocio, que es como la visión que se debería tener del área de capacitación. Precisamente hablando un poquito de la inversión, porque para las empresas la ven como una inversión de tiempo, una inversión de dinero. ¿Consideras que es importante invertir en un trabajador, a pesar de que en un corto tiempo puede estar con la empresa y al día de mañana va a cambiar de trabajo, o a lo mejor esa persona va a ayudar a desarrollar o a aumentar la productividad en un futuro? ¿Tú consideras que es una buena inversión o una mala inversión? Porque hoy en día en México la mayoría de las empresas no le invierten. No. O sea, en los lados de la capacitación es que este es el trabajo y desarrollalo como tú lo puedas hacer. Pero ¿qué pasaría si a lo mejor tuviéramos una mejor visión sobre la inversión en México en cada una de las empresas, y invertir el dinero que sea suficiente para poder desarrollar a un trabajador? Y fíjate que a veces ni siquiera es tanto un tema de lana, ¿eh? O sea, más bien es como la visión que tenga la compañía.
Obviamente depende del tipo de empresa. Hay empresas que necesitan una capacitación muy especializada. Entonces ahí lo que haces es, pues buscas gente que ya tenga ese perfil. O sea, ya los contratas con ciertas experticias, ciertos conocimientos, ciertas certificaciones, y entonces ahí te ahorras eso, porque la gente ya llega ahí. Sin embargo, o sea, a largo plazo, invertir en la capacitación es bien importante, porque si tú contratas a alguien, o sea, no solamente es, bueno, ya llegó a la compañía, hay un gasto en el reclutamiento, en la atracción del talento, ¿no? En la selección del talento. O sea, le estás invirtiendo a un reclutador y le estás invirtiendo lana y dinero, porque ese sueldo y ese tiempo que esa vacante no está siendo cubierta, ¿sale? Después viene el tema de la capacitación. Ya lo encontraste, ahora ¿qué le vas a dar? O sea, ¿qué necesita saber esa persona que, como decíamos hace rato, ya trae experiencia, pero ahí es nuevo? O sea, tiene que conocer la empresa, tiene que saber cómo se trabaja ahí, tiene que conocer sus funciones, lo tienes que capacitar. ¿Tú prefieres una persona que venga ya desarrollada o una persona que venga preparada para que le podamos enseñar? Las dos, o sea, por mucha experiencia que tú tengas, y tú y yo lo sabemos, o sea, ya hemos trabajado mucho tiempo, puedes saber muchísimo, pero llegas a un lugar y eres nuevo. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente con la que trabajo. Saber, aquí eres nuevo, qué chido que tengas 10, 20 años trabajando. Para mí, tú eres una persona que tiene su día uno y hoy yo le tengo que enseñar. Entonces, tiene que ver las dos y depende mucho de qué tipo de función vaya a realizar. O sea, hay cosas que son muy especializadas donde si quieres contratar a alguien que sepa. O sea, porque no le vas a enseñar todo, o sea, no le vas a enseñar lo que tendría que haber visto en la carrera. Por ejemplo, hay otros puestos en donde pues requieres ciertas competencias, si la persona las tiene, pues ya tú desarrollas el cómo va a trabajar. Entonces tiene que ver como con las dos y tiene que ver con el perfil también del Fíjate que te voy a aplicar un poquito de una experiencia en la cual yo estoy en una empresa y precisamente por una mala inducción, una mala capacitación, duré 3 días. La verdad es que a mí me hubiera gustado estar más tiempo en esa empresa porque pagaban bien. O sea, sí había una remuneración económica, pero la empresa decidió no invertirle precisamente en ese tema de la capacitación, del tema de la retención del personal, y terminó, sigue yo creo que con las mismas prácticas, termina contratando malas inducciones, malas presentaciones, 3, 4 días, y ese índice de la rotación de esa empresa ya va a estar hasta elevado, aunque a lo mejor implica costos en el IMSS, alta del IMSS, baja del IMSS, es dinero, tiempo de personal, porque obviamente personal nuevo que tienes que volver a darle una inducción, una capacitación de tus funciones principales que las vas a hacer. Y el tiempo que te estás tardando en hacer eso es tiempo que no tienes esa persona y no te está produciendo. O sea, la empresa pierde. O sea, pero te digo, de repente es bien irónico el que es que le estamos gastando. Le estás gastando más por no hacer las cosas bien. Entonces, esa es como la importancia de una buena planificación. Y ahí es donde un especialista, ¿no?, en el área te puede decir, ¿sabes qué? A ver, ¿qué necesitas darle? Dame tu descripción de puesto. A ver, esta persona necesita una buena bienvenida, que se sienta bien en la compañía, que entienda qué hace la empresa, ¿no? Que es toda la parte yo siempre lo denomino como esta parte del ADN, o sea, que conozca qué hace la empresa. Después ya viene el programa de onboarding, ¿no? Que básicamente ya es cómo vas a traer a esa persona nueva a su puesto, que entienda la relación que tiene con otras áreas, qué va a hacer, ¿no? Y a partir de ahí empezar a definir qué tipo de habilidades son las que hay que desarrollar. Y son habilidades soft, ¿no? Que es toda la parte del trato al cliente, ¿no?, de comunicación, o sea, ese tipo de cosas se las pueden dar ahí. Y está la parte hard, ¿no?, que sería como ya el de, ¿vas a manejar un sistema? No lo sabes utilizar, pero enseño el proceso de la compañía. Sí, por eso digo, de repente no es tanto un tema de inversión, sino más bien de una buena planificación. Obviamente la inversión viene cuando ya tienes temas un poco más complejos, donde a lo mejor quieres, igual lo que ahorita decíamos, el inglés. Si tú quieres que tu empresa, todos los empleados tengan inglés, a lo mejor te puedes invertir a una capacitación en sus cursos de inglés. Eso también forma parte de un proceso de formación. Desarrollar a la gente. Hacerle un plan de carrera, porque eso también forma parte de la capacitación. Hoy en día, los pedagogos en una empresa, para los que no conocen, precisamente, ¿qué podrían aportarle, bajo tu experiencia, tu expertise, hacia un pedagogo a una empresa? ¿Qué le pueden aportar aparte de planes de capacitación, desarrollo de la estructura de la formación de los empleados, a lo mejor capacitaciones continuas? ¿Tú qué consideras que le podría aportar más allá a un pedagogo aparte de la organización de un plan? Pues mira, yo en mi caso lo que siempre he tratado de hacer, obviamente conozco de estrategias de enseñanza-aprendizaje, el tema de la pedagogía, cómo llegarle al alumno. O sea, creo que eso es muy fundamental,
Porque no solamente como dices que te pares a dar un curso, ¿no? O sea, es la intención que tiene ese curso, qué quieres lograr, ¿no? La adquisición de un nuevo conocimiento no es tan sencilla como pareciera. O sea, los quieres poner a memorizar, dar su manual, pero hasta para hacer ese manual hay ciertas técnicas que debes de seguir, hay secuencias, ¿no? Hay una intención en los contenidos. Eso es lo que el pedagogo puede aportar, ¿no? Porque al final, insisto, hacer un manual, tú le dices a alguien, aquí está el PowerPoint, aquí está la información, hazlo. Sí. Pero el hecho de que se lo pidas de esa manera y si la persona no tiene una preparación para, pues te va a entregar una cochinada. Entonces, no es como tan práctico. Pues creo que el pedagogo puede tener también esta visión humanista, ¿no? De ver a la persona y proyectarlo hacia lo que pueda hacer. Yo tenía una maestra que siempre me decía que en las empresas es la persona indicada para el puesto indicado. O sea, tú no puedes poner a cualquier persona a hacer cualquier cosa. Necesitas evaluarla de acuerdo con sus habilidades. Pues creo que también el pedagogo interviene mucho en eso. O sea, el poder identificar el tema de, oye, si eres bueno o no. Es un tema de evaluación inclusive. Y sabes que, pues sabes cómo eres bueno. O sea, para esto no. Mejor sigue tu camino por otro lado. Obviamente no así, ¿no? Precisamente hablando con ese tipo de perfiles, ¿no? Porque hay mucha gente que nace para a lo mejor hasta el puesto, ¿no? Hay personas que nacen para ser líderes, hay personas que nacen para acompañar o enseñar. Pero, ¿qué pasa con esas personas que a lo mejor en su vida han trabajado y llegan a una compañía, a lo mejor multinacional grande, y que tienen que desarrollar? Me imagino que has dado capacitaciones. Sí, hablando un poquito del tema, ¿qué tanto personalmente tú te sientes satisfecho al poder capacitar? Al saber que desarrollaste a una persona. Sí, gracias. ¿Tú cómo te sientes como persona? ¿Consideras que nada más es formar precisamente para la empresa o también se puede formar desde ahí para, se puede decir que un futuro personal? Las personas pueden tomar esa educación y tomarte como un modelo. Sí, al estar enfrente de una persona. Sí, digo, la verdad, he tenido la fortuna de tratar con mucha gente a lo largo de mi vida profesional. Hay gente que hoy puedo decir que son mis amigos, tú eres uno de ellos, o sea, tuvimos la fortuna de compartir. Tú lo viviste, ¿no? O sea, para mí siempre fue un tema de pues, compartir, ¿no? Compartir experiencias. Digo, no me considero un modelo ni mucho menos, la realidad es que no. Pero siempre he tenido como esta parte, y hablando un poco de lo que decías, ¿no? De que si uno nace y demás, pues hay ciertas competencias que uno tiene, ¿no? Que de repente no las vemos porque todos los días lo haces. O sea, yo cuando era asesor telefónico y cuando me dieron la oportunidad de ser instructor, fue así, ¿no? O sea, fue así como de, pues no se traba, se entiende, o sea, y lo hacía pues, nato, güey. O sea, yo me acuerdo que en la secundaria, en la prepa, yo era muy bueno exponiendo. O sea, muy porque retengo muy bien la información y al final siempre trato como de explicarlo con mis propias palabras. Son cosas que atraían, pero nadie me había dicho que era bueno haciendo eso. Hasta que a lo mejor en un proceso de selección fue así, mira, puede hacerlo. Entonces ya cuando yo estuve ya del otro lado, o sea, ya cuando me ponían a dar cursos, pues de alguna manera iba entendiendo que no solamente era el pararte enfrente y explicar algo, o sea, a veces hasta el chiste, la anécdota, o sea, son cosas que tú vas transmitiendo y que te ayudan inclusive a explicar mejor las cosas, ¿no? O sea, porque yo te puedo leer una presentación de PowerPoint y creo que supongo a cualquier persona a lo mejor lo va a poder hacer. Pero es la forma en cómo lo explicas, el que tú compartas tus experiencias. De alguna manera hay gente que te puede ver como un modelo, ¿no? De, mira, güey, y me ha tocado mucha gente que años después me vuelvo a encontrar. Y en tu caso, pues somos amigos y nos seguimos frecuentando, ¿no? Pero hay gente que de repente dejo de ver y me la he topado en otros trabajos, en la calle. Sí, es que tú me diste un curso. Pero, o sea, perdón, no me acuerdo. No, sí, es que tú me dijiste esto y se me quedó bien grabado. O sea, son cosas bien padres y que te entiendes como el poder transformador de la educación, ¿no? O sea, ya hablando de temas pedagógicos es eso, ¿no? O sea, los autores dicen, algunos mencionan que la educación transforma a la gente. Entonces, al final, el pedagogo, hablando de un tema empresarial, educa a la gente, de alguna manera. Y si llegas a dejar eso, he encontrado gente que me ha dicho, oye, yo decidí dedicarme a lo que me dedico por ti, ¿no? O sea, porque me dejaste como ese ejemplo. Eso es lo que está chido, digo, y no es como echarte ni el guayadazo, ni mucho menos, pero sí es como de, qué padre, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las que decidí estudiar pedagogía, y ya estando en la carrera me di cuenta de eso, o sea, que la educación, el que tú le enseñes a alguien, te llena a ti como persona, ¿no? O
O sea, y que obviamente que puedas tocar a la gente y que la puedas transformar, al menos en ese momento, digo, ya si después toma otra decisión es otro rollo. Pero si en ese momento tú lograste un cambio de actitud, lograste que esa persona tuviera un trabajo, ¿no? Porque en el ámbito en el que nosotros nos hemos movido mucho tiempo, tú sabes que esto es el filtro. No pasa la capacitación, no se queda a trabajar, ¿no? Entonces, tú juegas ese papel, ¿no? Entonces también ese compromiso que se genera con la gente es bastante padre. Y para mí en lo personal, creo que eso es lo que más me llena. O sea, más allá de, sí, el tema del sueldo, que tienes en la empresa, el que de repente tengas gente con la que sigas conviviendo y te digo, ¿te acuerdas que tú me dijiste esto? Mira, hoy en día lo tengo súper claro. Y te das cuenta cómo no solamente fue memorizar, o sea, lograste que ese conocimiento llegara a una parte de esa persona tan profunda que años después a lo mejor hoy sigue diciendo, me acuerdo con este cabrón me dijo, no llegues tarde porque se ve mal. Ese también es parte de la capacitación y de la educación. ¿Tú cómo ves esta pregunta? En el tema empresarial, obviamente hablamos de un coach, un instructor, un formador, un capacitador, que cada uno tiene como una función diferente. ¿A ti cuál es el que te ha tocado desempeñar en las empresas? ¿O has logrado tocar alguno de todos? Pues mira, en algún punto eres todos, digo, ahí podemos entrar como en un dilema de ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo me voy más por el concepto de facilitador. O sea, nosotros facilitamos, ¿no? Hablando específicamente en que para el tipo de perfil que se genera en las empresas, ya son gente adulta, ¿no? Lo que decíamos al inicio. O sea, es gente que de alguna manera ya trae una experiencia previa, o sea, no estás partiendo de cero. Entonces, para mí el rol es el de facilitar. Yo te facilito a ti la información, te facilito el conocimiento para que tú lo ocupes, porque también ese es como el trasfondo de trabajar con alumnos. O sea, la información que tú le des, el conocimiento que tú le des, le tiene que ser útil, porque si no se vuelve un saber muerto. O sea, es como si yo te preguntara ahorita, ¿te acuerdas de lo que viste en tercero de primaria? Eso fue hace mucho tiempo. Ya no lo ocupo, ¿no? Ya no lo ocupo. Pero si yo te dijera, oye, ¿te acuerdas cuando trabajábamos juntos del tema de cómo se tenía que dar un curso? Sí. Seguramente vas a tomar ahí ciertos elementos. ¿Por qué? Porque le encontraste una utilidad laboral, ¿no? Y al encontrar esa utilidad laboral, pues solamente estableciste que estabas haciendo bien tu trabajo, el hacer bien tu trabajo te asegura que te vas a tener una chamba. Entonces, esa es la finalidad de la capacitación. O sea, en la capacitación no nada más es llenar la cabeza de alguien de información. Es que esa información la pueda utilizar en algún punto para su trabajo o bien para su vida. Entonces yo me inclino más por el tema de ser un facilitador, ¿no? Obviamente se manejan el del trainer, el coach, el instructor, digo, eso también depende mucho de la visión a veces de la compañía. Pero si me preguntas a mí, yo me iría más por facilitador. Igual, retomando el tema de las empresas, en cuanto a temas de rotación, precisamente como los facilitadores, los capacitadores, instructores, el personal que es la primera entrada hacia la empresa, ¿tú consideras que es más fácil, tanto con una persona que a lo mejor que ya tiene experiencia de 40 años, 50 años, a una persona de 18 años, el inducirla precisamente hacia el trabajo? ¿Con cuál de las dos es más fácil? Mira, creo que de repente con la gente joven es más sencillo. O sea, y digo, te puedo hablar a lo mejor ahorita de mi última experiencia, ¿no? Que ahora inclusive ya estoy un poquito más grande, ¿no? Antes estaba muy a la par en edad. Pero ahorita me he topado con gente que está grande y te pone muchas trabas. O sea, hay mucha resistencia, ¿no? Sobre todo la gente que ya se ha rodado por otros lados, te pone más resistencia. La gente joven está como más a la expectativa de lo que me voy a decir es lo que hago, ¿no? Pero la gente grande de repente sí es como, ¿y tú qué vas a venir a enseñar? Y me pasaba mucho también cuando estaba más joven y que empecé dando cursos como a los 22, que había alguien de 30 y me veía y así de, ¿y tú me vas a enseñar a mí? O sea, sin conocerte, ¿eh? O sea, te veían entrar, me acuerdo, esa anécdota siempre la recuerdo. Una vez, los viernes pues sí vas más casual, vas más relajado, entre semana pues siempre era más un tema de vestido. Y la gente de repente también con eso tiene como ciertos temas. Entonces me acuerdo perfecto que era un viernes y yo traía mi cañón, mi proyector, y entré a colocarlo, iba a dar curso, era el primer día. Y se me quedaban viendo, ¿no? Y de repente era así como de, oye, ¿y aquí ya llega el instructor? Yo soy el instructor. ¿Tú me vas a enseñar a mí? O sea, ya había una resistencia hasta por eso, ¿no? Hasta por la edad. Y obviamente, ¿cómo puedes saltar eso? Con la experiencia.
sea, ya cuando te paras a hablar y dices así de esta manera, la gente como que ya dice, espérame, ¿no? O sea, sí sabe, a pesar de que está más chico que yo, sí sabe. Entonces creo que de repente la resistencia que puede existir está más en los adultos, porque inclusive está la parte de la pena. O sea, ¿cómo va a quedar mal yo? ¿Cómo voy a preguntar? Ajá, exacto, ¿no? Siendo más grande, ¿no? Y mucha gente se traba por eso, o termina acudiéndose de lado, ¿no? Sí, se van, o sea, hay gente que se va de la capacitación por cosas así. Entonces creo que de repente sí, digo, no es una regla, pero sí creo que la gente más grande cuesta un poco más de trabajo. Con los más chicos, más bien es jalarlos a que tengan un sentido de responsabilidad. Sobre todo, insisto, depende mucho del ámbito donde te muevas. Digo, yo actualmente me muevo en la parte del call center y son mucha gente chavita, que es su primer trabajo. O sea que si dejan hoy esta chamba, mañana me consigo otro igual. Entonces, cuando no hay un nivel de responsabilidad, creo que es mucho más sencillo que les digan, Mike. Entonces, ahí es donde tú, aparte de lo que les das en materia del trabajo, pues les tienes que ir metiendo cositas de, pues es importante porque estás entrando a trabajar ahorita, si tú te sales en 2 meses, esto va a pegar en tu CV, tienes que definir de ahorita qué quieres hacer. Lo que decíamos, no es la parte del tutor, pues de repente también es eso, ¿no? O sea, ir orientando a la gente de, a ver, que es más joven, es que es como un sentido de responsabilidad, ¿no? Sí. Donde sientes que tienes que hacer algo más por la otra persona. Es como tu obligación, güey. Sí. No, aunque no lo es, ¿no? Sí. Pero digo, hay gente que dice, a mí me vale, a mí me dijeron que te enseñara cómo funciona una tarjeta de crédito y ya. Pero sí de repente traes esa responsabilidad, fíjate, nunca lo había visto de esa manera. No, pero sí es como una responsabilidad, ¿no? De estar más chico, tienes que orientarlo. Y muchas veces, a mí me tocaba que se acercaban conmigo y me decían, oye Richie, ¿cómo lo puedo hacer? Porque la verdad me quiero quedar con el trabajo, ¿no? Y te sientes ahora con la presión de necesita el empleo, quiere hacerlo bien. Yo hoy en día también, te recuerdo a los muchos que tengo conocidos, hoy en día me siguen contactando, ¿no? Y sí te ven como hablábamos esa parte del modelo de vida. Gracias a ti yo tengo esta visión, ¿no? Tengo un propósito, porque me lo inculcaste, porque depende de ese valor que tú le pones dentro del aula. Hablando un poquito del aula, no sé si quieras platicarles un poquito a los televidentes, un día a día, cómo es un capacitador, cómo es un formador de acuerdo a tu experiencia y lo que has desarrollado, ¿no? ¿Cómo es un día a día de acuerdo a una actividad diaria en una empresa para a lo mejor dar un día de capacitación con un tema en específico, ¿no? Desde la preparación a lo mejor me tengo que parar 1 hora antes, 2 horas antes para tener el material, precisamente revisar el aula que está bien acomodada, revisar que esté el proyector. Son cosas a lo mejor que la gente no lo ve, pero sí influyen precisamente para la imagen o la presentación de la empresa. Pues mira, ahí depende mucho de ti, ¿no? Yo conozco mucha banda que llega al 5 para la hora, empieza a hacer todo, pero digo, en mi caso pues sí tuve la fortuna de conocer gente que me preparó para eso, ¿no? Y me explicaba el porqué. Creo que también eso es algo bien importante. Y hablando de que en algún momento antes de que tú fueras formador, alguien te formó a ti, ¿no? Entonces, ese es ahí te das cuenta cómo se va entrelazando. Si tú tienes un buen maestro, un buen facilitador, son cosas que se te quedan. O sea, a mí siempre me decían, tienes que estar media hora antes, por lo menos, para prepararte. Pero bueno, en términos generales, ¿cómo se prepara una capacitación? En mi caso yo trabajo muy de la mano con la gente de reclutamiento, ¿no? Y obviamente con la gente de la operación, todo va en cascada. O sea, la gente de la operación es la gente que necesita a las personas para capacitación. Entonces, ahí viene un tema de, va a haber una capacitación. ¿Cuándo? Tal día. Reclutamiento debe de tener a la gente, ¿no? O sea, porque esa es tu materia prima. O sea, yo necesito gente, si no, no puedo capacitar. Entonces, ya una vez que se acordaron días de capacitación, temas, ¿no? Porque en mi caso, pues yo manejo diferentes campañas. Me tiene que decir qué tengo que darle, ¿no? Yo no es algo que me saque de la manga de, a este grupo le doy tal cosa. Pues ya teniendo eso, yo ya defino qué día empieza mi capacitación. Entonces, para mí ese día no genera ninguna otra actividad. O sea, para mí es voy a dar curso y me dedico a dar curso. Sé que a veces no se puede. O sea, hay otras empresas donde tienes que estar haciendo 20,000 cosas, a veces también me pasa. Pero generalmente es los días de capacitación, solamente doy eso. Trato de llegar antes, ¿no? Un par de horas antes, depende del horario. Cuando son capacitaciones que están dentro de las 9 de la mañana, ¿no? Generalmente mis capacitaciones empiezan a las 11. Entonces, desde las 9 de la mañana preparo mi lista de asistencia, hablo con la gente de reclutamiento, ¿no? Para saber cómo va a estar la hay una organización previamente. Tiene que existir, porque, mira, yo podría decir, pues estoy aquí en mi sala y que llegue aquí la gente. Pero si no sabes cuántos son, de quién vienen,
Después es la chamba administrativa, porque no solamente es dar el curso, yo genero reportería, necesito tener los nombres de las personas, quién me la reclutó, de dónde vienen, o sea, si tienes toda esa data, porque lo que yo hago es generar mis KPIs de capacitación, son mis indicadores, no todo puede ser medible, porque si no lo mides no lo controlas, o sea, tú no puedes decir, soy bueno, vas a venir, es que a mí me dicen que soy bueno, no necesitas números. Pues yo necesito esa información, pues me coordino con la gente de Recruit, porque desde ahí empieza el tema de la bienvenida para la gente. Lo que tú decías de esa empresa donde llegaste y a la gente te fuiste. O sea, si tú llegas a un lugar y ves que están desorganizados, que nadie sabe qué onda, la gente dice, ¿para qué me quedo? O sea, si son así, imagínate cuando me tengan que pagar. O sea, para mí, como lo que yo trato de hacer siempre es ver la parte del otro lado. Si yo estoy llegando a una empresa, a mí que me gustaría ver. Es que yo llego y alguien me recibe. Entonces nosotros, ya cuando estás que me da la información que voy a ocuparlo, porque muchas veces te puede dar cualquier información, cualquier introducción, pero realmente ni siquiera va encaminado a la visión de la empresa, a la productividad de la empresa, ¿no? Dar un lado, el lado de producción. Claro, entonces yo por ejemplo ya tengo un plan de sesión, lo que es también la parte previa, o sea, yo ya tengo un plan de sesión por día, con los temas que toco, las actividades que hago, eso ya está definido, tengo mi material de capacitación, y obviamente continuamente estoy actualizando, ¿por qué? Porque todo es mejorable, o sea, el hecho de que tú des un curso no significa que ese curso siempre va a estar bien, te va retroalimentando a la gente, o sea, la gente de repente dice, mira, esta parte no la entendí, yo cuando calificas un examen, porque siempre salen mal esto. Esa es la chamba también de la parte del facilitador, o sea, analizar todos los resultados, o sea, qué raro que todos se equivocan y se preguntan, pues la bronca no es él, la bronca soy yo. Yo me estoy equivocando a lo mejor hasta en la forma de explicar, o sea, vete un paso atrás, déjale hacerla, o sea, ¿qué estoy haciendo en la explicación? Está provocando que la gente se equivoque, pero es un tema de autocrítica, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo tengo todo eso preparado, la gente llega, yo la recibo por la parte de los reclutadores, desde, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes la capacitación? Sí, tu nombre, desde ahí empezamos a pasar listas, pásale de este lado. Obviamente en el Inter, yo lo que hago es justamente lo que mencionabas, ¿no? Preparar mi sala, que esté siempre limpia, bien acomodada, con el número de personas que ya sé que van a llegar, porque es nefasto de, me falta una silla, tráela para acá. O sea, tiempo, ¿no? Y la gente se da cuenta, y es tu imagen. Yo ya sé cuántos van a llegar, obviamente les doy la bienvenida de entrada de hoy, pasan de este lado, termina de llegar toda la gente y ya empiezo con mi sesión, ¿no? Que básicamente es un encuadre, yo soy tal, vamos a hacer esto, yo pongo las reglas de juego bien claras, cómo te voy a evaluar, qué espero de ti, el tema de las reglas de la sesión, ¿no? O sea, eso es vital en la capacitación. Hay una presentación, por supuesto, con los participantes, ya, me arranco con todos mis temas, con todo lo que tengo que dar en el día. Obviamente, la expertise te va dando ya ese timing. O sea, yo no tengo que estar revisando mi plan de sesión, yo ya sé lo que sí. Yo comparo mucho dar una capacitación con una rutina de stand-up. Es eso. O sea, siempre haces lo mismo. Saber en qué momento preciso tienes que decir el chiste, ¿no? O sea, porque hasta hay chistes, el chistecito que hay aquí, ¿no? Acá, mira, ya me di cuenta de esto, hago esto. Hay ocasiones donde por el tamaño del grupo a lo mejor avanzas más rápido. También no nos puedes dejar ir antes, o sea, tienes que ver de qué manera lo vas acomodando. La verdad es lo que me gusta mucho de Arcus, porque sí tienes como esa parte de, a ver cómo vamos a vivir. ¿Saben qué? Nos ahora 10 minutos, váyanse a un descanso. O sea, y vas viviendo cómo está el grupo. Pero bueno, al final del día tienes que cumplir con el tiempo que está predestinado en la decisión. Termina mi capacitación y viene la chamba administrativa. O sea, a ver, lista de asistencia, ¿cuántos son? ¿Cuántos necesitaron? ¿Cuántos llegaron? ¿No? Hay gente que necesita si te va al baño y ya no regresa, ¿no? Entonces sí pasa, sí pasa, güey. Entonces, lo que yo voy haciendo pues es redactar un correo porque tengo que informar a todas las áreas, nómina, operaciones, reclutamiento, talento humano. A ver, hoy empezó mi capacitación, hoy empezó la capa, tuve tantos, termina tal día la capacitación y esto es lo que digo. Ahí les van los nombres, escáner de lista de asistencia y vámonos. Ese es el primer día. Acá las capas duran 3. Entonces los 3 días es hacer eso. Obviamente hay momentos de evaluación donde pues, cuando me toca evaluar, por ejemplo, imprimo mis exámenes. O sea, todo eso lo hago antes. O sea, a mí no me gusta estar corriendo de, me voy a imprimir. O sea, yo ya tengo mis paquetes. para una preparación todo, es organización. ¿Por qué? Porque también a mí lo que me ha caracterizado mucho es puntual. O sea, si yo digo que hoy termina la
cuando yo termino ya la capacitación completa, hago un reporte donde yo empiezo a meter indicadores, rotación por ejemplo, ¿no? O sea, se mide la rotación en aula. Me entregaste 20, terminaron 20. Lo ideal en el rubro en el que me manejo es tener una rotación abajo del 10%. Eso sería lo ideal. Sí, porque hay otros factores que sí, y ahí tienes que distinguirlos, ¿no? Pero por eso necesitas tener un control, ¿no? De, a ver, se me fueron 10, ¿por qué? Ah, no, es que esos 10 se fueron 3 por documentos. Eso no es mío. Pero necesitas tener esa información, porque el día que alguien te pregunte por qué se fueron 10, no sé, es tu culpa. O sea, esa parte es la que a lo mejor en la experiencia te va. Yo genero todos mis indicadores y yo digo efectividad de la recluta, que básicamente es de lo que se supone que tenía que llegar, llegó. Que eso no es mío, pero forma parte de lo que yo veo en capacitación. Después, lo que rotó en el aula, o sea, de lo que me llegó, cuánto se entregué. Mío también la efectividad, más bien el tema de la capacitación, la calidad de la formación, cuánto sacaron los exámenes, eso es importante. Y hay empresas que no lo valoran tanto, pero pues, tienes que establecer un criterio, ¿no? O sea, que aquí todos tienen que sacar de 80 para arriba. Ese es mi criterio. Entonces, yo genero un promedio de todas las calificaciones, tengo ese indicador. Y así algunos otros, ¿no? O sea, hago mi evaluación de reacción porque me evalúan a mí. O sea, y eso es un tema que te ayuda a mejorar, lo que decía hace rato, ¿no? A ver, se están equivocando en este sentido. O a ver, ¿qué dice la gente? ¿No? Porque yo puedo decir que yo soy excelente dando cursos, pero yo no puedo ser más parte. O sea, mejor que la persona que recibió la capacitación me diga. Y eso es que para lo... Tú revisas ahí y para la siguiente capa, a ver, me dijeron que no los dejé ir al baño. Ya se están quejando de eso. Para el siguiente saben que chavos tienen el derecho al baño 2 veces al día. Por ponerte un ejemplo tonto, pero es siendo también lo que hago y mando ese reporte. Entonces ahí termina mi proceso de capacitación, mandando ese reporte. Y digo, ya si después hay alguna duda o me piden algo muy en específico, ya tengo toda la información. Si yo manejo bases de datos, eso también es algo que en la escuela luego no te enseñan. Excel, estudien Excel, eso es muy importante. O sea, pero yo tengo ya toda esa información para que el día que me digan, a ver, generación tal, ¿qué quieres saber? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos la información? Iván, para este cierre y para las personas que están viendo y van a ver este capítulo, sobre todo para nuestro ramo de pedagogía, actualmente tú que estás en el ámbito empresarial, trabajando para una empresa, ¿qué le podrías decir otra vez de ti para el cierre? Precisamente a esos pedagogos que nos están viendo y precisamente ellos vean que si hay chamba, si hay muchísima chamba donde nosotros podemos llegar a desarrollar. ¿Tú qué les podrías dejar hacia las personas que nos están viendo, sobre todo los pedagogos? Pues que la verdad es un gran campo de acción. O sea, como les decía hace rato, hay muy pocos pedagogos trabajando en capacitación, o al menos desde la experiencia que yo he tenido, he conocido muy poca gente que se dedica a esto, que estudia pedagogía, que tiene las bases, ¿no? Que obviamente puedes aportar tu expertise desde la parte teórica. Lo que les podría decir es, si tienen que hacer prácticas, váyanse a una empresa, o sea, aunque te pongan a pasar la lista de asistencia, pero que vayas entendiendo cómo funciona una organización, que puedas hacer una detección de necesidades de capacitación, ¿no? Que es algo fundamental, o sea, que puedas evaluar, a ver, esta empresa que tiene, no tiene un proceso de capacitación, ¿cómo lo armarías? O sea, desde tu experiencia como pedagogo, ¿no? Desde esta parte de la gestión educativa, ¿cómo podrías establecer un proceso de capacitación? O sea, ese tipo de cosas son bien valiosas y de repente le reunimos mucho a es que la empresa me van a poner a sacar copias. Pues así empezamos todos. O sea, en mi caso yo pedí una de becario, pero de ahí se aprende. O sea, en mi caso yo empecé con una diadema. O sea, empecé haciendo otras cosas que se dio la oportunidad, digo, y tampoco quiero decir que siempre para todos va a ser lo mismo. Pero la realidad es que ve a una empresa, ve cómo trabaja, ve cómo está fuera de capa y desde tu perspectiva como pedagogo, como especialista en educación, ve qué pudieras aportar. ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué puedes mejorar? Digo, todo, acuérdense, todo es perfectible, nada es perfecto, o sea, todo siempre se puede mejorar. Y yo creo que es un gran campo de acción. Insisto, yo conozco muy pocos pedagogos. O sea, la realidad es que en mi carrera profesional he conocido 3 o 4 pedagogos que trabajan en una organización. Todo lo demás son otras carreras y insisto, no lo demerito, pero es un campo de acción de nosotros, ¿sabes? O sea, si pudieras tener la oportunidad de brillar y sobre todo de aportar, ¿no? Esta parte teórica
aplicada a la realidad. Entonces, ese sería el mejor consejo. O sea, la verdad, si hay alguien que esté interesado, hay trabajo. Obviamente hay de todo, ¿no? A lo mejor hay algunos que monetariamente no te van a dar lo que tú necesitas al inicio, pero todos empezamos sí, y de ahí para arriba. Y de hecho, le decía también a Rich hace rato, que el tema de la educación de repente es mal pagada. O sea, yo conozco gente que gana poco en la escuela y a lo mejor lo hace más por un tema de vocación. En las empresas sí puedes encontrar trabajos arriba de los 20,000 pesos, hablando de temas de capacitación. Yo 20,000 pesos a lo mejor no es nada, pero pónganse a ver, o sea, si alguien está interesado realmente en la parte de la capacitación, métanse a las bolsas de trabajo, vean los empleos que hay y empiezan a comparar cuánto puedes ganar, ¿no? Y ya no hablemos de si tienes un idioma, si te especializas en un sistema. Hay ciertas metodologías que hoy en día son muy preciadas para las empresas. Agile es una de ellas, el Scrum. O sea, también es cómo te preparas, porque puedes tener toda la noción pedagógica, pero si aparte tienes conocimientos de metodologías en específico, de sistemas en específico, de idiomas en específico, no te quiero contar la ventaja competitiva que vas a tener versus otros a lo mejor egresados de otras universidades, o sea, de la misma UTC. Pero la realidad es que entre más te prepares y si te quieres dedicar a capacitación, más oportunidades vas a tener. Iván, la verdad es que siempre es un gustazo estar contigo, desde mi punto de vista. La verdad es que es otra visión, precisamente para los compañeros de la UTC, para que no abandonen la carrera, sigan adelante, sigan preparándose, porque el mundo laboral está pesado, y hoy en día está pesado, y más adelante se va a poner más pesado, pero sin una preparación correcta, la verdad es que la tenemos muy, muy difícil, y me incluyo. Iván, la verdad es que es un placer haberte tenido en el canal. Esperemos que este canal, esta plática les haya quedado para un futuro y se haya quedado con ustedes. Muchas gracias. Gracias, amigo. Cuídate mucho.